Hay pocos momentos en la historia en los que una nación se haya roto de una forma tan bestia. Hoy vamos a analizar el conflicto que literalmente forjó los Estados Unidos que conocemos a base de sangre y fuego, la Guerra de Secesión. Y oye, esto no es para nada una exageración. Es que no ha habido otra guerra que le haya costado más vidas estadounidenses. Fue un conflicto que partió familias por la mitad, que puso a hermanos a luchar entre sí y que dejó clarísimo que, bajo la misma bandera, en realidad vivían dos mundos que no se podían ni ver. Vale, pero ¿cómo se llega a este punto de no retorno? Para entenderlo, hay que echar un vistazo a las grietas que eran ya enormes que dividían al país mucho antes de que se disparara la primera bala. Es que, en el fondo, aquí lo que tenemos es el choque de dos civilizaciones. Por un lado, el norte, con una economía industrial, de fábricas, capitalista, que ponía aranceles para proteger sus productos, y donde, en general, la gente estaba en contra de la esclavitud. Y por otro, el sur, un mundo que vivía del campo, del algodón, y que para eso, claro, dependía totalmente de la mano de obra esclava. No querían los aranceles porque les fastidiaban la exportación. Eran, para que nos entendamos, como el agua y el aceite, dos visiones del mundo totalmente opuestas. Y si miramos los números, la cosa es que no hay color. La Unión tenía 18,5 millones de habitantes, el sur 9 millones. Y ojo, que de esos 9 millones, una tercera parte eran esclavos, gente sin ningún tipo de derecho. Esta ventaja tan brutal en gente y en industria, a la larga, iba a ser decisiva, claro. Con este panorama tan tenso y estas diferencias tan bestias, la situación era una auténtica olla a presión. Así que ahora vamos a ver cuál fue la chispa que hizo que todo finalmente saltara por los aires. Pues la gota que colmó el vaso fue la elección de Abraham Lincoln en noviembre de 1860. El sur entró en pánico total. Estaban convencidos de que iba a prohibir la esclavitud. Así que la reacción fue, bueno, inmediata. Un mes después, Carolina del Sur dijo «hasta aquí hemos llegado» y se separó. Y a partir de ahí, un efecto dominó. Para febrero de 1861, 7 estados ya se habían ido y habían creado su propio país, los Estados Confederados de América. Pero, y esto es súper importante entenderlo, la postura de Lincoln al principio no era acabar con la esclavitud. Su obsesión, su única prioridad era que el país no se rompiera. Con esta frase, lo que intentaba era mandar un mensaje de calma al sur, decirles tranquilos que no voy a tocar vuestra forma de vida. Pero ya era tarde, nadie se fiaba de nadie, y su intento por calmar las aguas no sirvió para nada. Y entonces se acabaron las palabras. Los confederados bombardearon Fort Sumter, que era un fuerte del gobierno federal en Carolina del Sur. Eso ya no era un desacuerdo político, era una rebelión en toda regla. Lincoln ya no podía ignorarlo. Su respuesta, llamar a 75,000 voluntarios para aplastar la rebelión. La guerra era ya una realidad. No había vuelta atrás. Si uno mira solo los datos, podría pensar que la Unión iba a ganar la guerra en 2 tardes, pero la realidad en el campo de batalla fue muy distinta. Vamos a ver los momentos clave que demostraron que aquello iba a ser largo y, sobre todo, muy sangriento. Y aquí viene la gran pregunta. Si la Unión tenía más gente, más fábricas, más de todo, ¿por qué no fue capaz de aplastar a la Confederación desde el minuto 1? Pues la respuesta, en gran medida, tiene que ver con el liderazgo militar. Y ese liderazgo tenía nombre y apellidos. Robert E. Lee, un estratega absolutamente genial que al mando del ejército del sur le dio unas palizas tremendas a ejércitos del norte que le superaban en número. Batallas como las de los 7 días dejaron claro que al principio el talento de un general podía suplir la falta de recursos. Pero claro, por muy bueno que fuera Lee, no podía luchar él solo contra todo el poderío industrial de una nación. Y entre 1862 y 1863, la balanza de la guerra poco a poco empezó a inclinarse hacia el otro lado. La Unión estaba aprendiendo a usar su fuerza. 23.000. Pensemos un segundo en esa cifra. 23.000 personas muertas, heridas o desaparecidas. En un solo día. La batalla de Antietam es, todavía hoy, el día más sangriento de toda la historia de Estados Unidos. Fue una carnicería terrible, pero estratégicamente fue una victoria para la Unión. ¿Por qué? Porque frenó en seco la primera invasión de Lee al norte y le dio a Lincoln la victoria que necesitaba para lanzar su famosa proclamación de emancipación. Y en julio de 1863 llegó el doble golpe que básicamente sentenció a la Confederación. Por un lado, en Gettysburg, el ejército de Lee sufrió una derrota garrafal en su segundo intento de invadir el norte. Y casi al mismo tiempo caía la fortaleza de Vicksburg. Con esto, la Unión conseguía el control total del río Mississippi, lo que en la práctica partía al sur por la mitad. A partir de ese momento, ganar la guerra para ellos era casi una misión imposible. Con la Confederación ya herida de muerte, la Unión decidió ir a por todas y lanzó una ofensiva final para acabar con cualquier tipo de resistencia que quedara.
La estrategia final tenía un nombre muy gráfico: el Plan Anaconda. La idea era, como una serpiente, estrangular al sur hasta que se rindiera. Tenía 3 pasos muy claros. Primero, un bloqueo naval para que no pudieran exportar su algodón ni importar armas. Segundo, controlar el río Mississippi para dividirlos, que eso ya lo tenían. Y tercero, presionar y presionar sin descanso en el corazón de su territorio. Vamos, una guerra total. Y esta fase final de la guerra fue de una brutalidad increíble. El mejor ejemplo fue la famosa marcha hacia el mar del general Sherman. Ya no se trataba solo de luchar contra soldados. Su ejército arrasó Georgia, quemando ciudades, cosechas, destrozando vías de tren. La idea era destruir no solo la capacidad del sur para hacer la guerra, sino también su moral. La guerra ya no estaba solo en el frente, se había llevado a las casas de la gente. Al final, con su ejército hecho pedazos y sin ninguna esperanza, el general Lee tuvo que aceptar que todo había acabado. El 9 de abril de 1865, en un pueblecito llamado Appomattox, se rindió ante el general de la Unión, Ulysses S. Grant. El conflicto más salvaje de la historia del país por fin terminaba. Pero el silencio de los cañones dio paso a otra cosa, a hacer recuento de los daños. La paz había llegado, sí, pero a un precio altísimo, y las cicatrices que dejó la guerra iban a durar generaciones. Y cuando parecía que la tragedia no podía ir a más, llegó el golpe final. Solo 5 días después de la rendición de Lee, el hombre que había ganado la guerra, el que pedía una reconciliación sin rencores, Abraham Lincoln fue asesinado. Su muerte fue un mazazo terrible que dejó al país de luto y sin el líder que necesitaba para empezar la difícil tarea de la reconstrucción. El coste en vidas humanas es que es difícil de imaginar. Más de 1 millón de bajas en total, lo que era un 3% de toda la población del país en ese momento. Y para que nos hagamos una idea de la sangría en el sur, se calcula que 1 de cada 5 hombres blancos en edad militar murió. Es una generación entera aniquilada. Pero de toda esa muerte y toda esa destrucción salió algo que lo cambió todo. La consecuencia más importante, la que redefinió lo que significaba ser Estados Unidos, fue la abolición total y para siempre de la esclavitud, que quedó escrita en la Constitución. La guerra, que había empezado para mantener unido al país, acabó dándole un nuevo significado a la palabra libertad. La guerra, por tanto, forjó una única nación y acabó con la esclavitud. Pero, ¿acabó de verdad con la división? Las heridas raciales, culturales y políticas que provocaron el conflicto demostraron ser mucho más profundas. Y en cierto modo, el eco de aquellos disparos de hace más de 150 años sigue resonando, de muchas formas, en los Estados Unidos de hoy.